alguna forma qué significan los números. Y cuando lo hemos puesto en una gráfica, ya hace más sentido, ¿verdad? O sea, esa intersección de las dos curvas, en donde en el ejemplo, otro buenísimo, en el ejemplo lo que decíamos es, yo quiero el menor costo logístico posible. Y aquí tengo, pueden haber muchos más, pero tengo dos costos importantes. El primero es el costo de traer las cosas, ¿verdad? Y el costo de almacenarlas. Entonces, puedo tomar una decisión unilateral, como estábamos platicando anteriormente, dependiendo de un criterio muy particular, como el producto, que me recuerdo que era un tipo de fruta, y si no estoy mal, eran arándanos. Y entonces esos arándanos nos pedían a que de alguna forma solo están disponibles en una temporada, ¿verdad? Y entonces nos pedía de alguna forma ese criterio el hecho de pensar que íbamos a tener almacenaje. No había mucha vuelta de hoja, entonces esta fórmula nos sirve para entender dónde está ese punto digamos, de óptimo del inventario en función del costo logístico, pero hay otros criterios importantes. Gracias, Otto, buenísimo. Muchas gracias ahí por el aporte. ¿Quién más? A ver, le preguntamos a alguien más. Sofía, ¿cómo le fue a usted? Cuéntele. Buenas noches. Pues lo interesante o lo que me quedó muy grabado de la sesión del lunes fue la idea o lo que usted proponía que ver y analizar si realmente podemos llegar a estos acuerdos con nuestros proveedores, donde ellos sean los que mantengan el stock y no nosotros. Llegar a ciertos acuerdos que nos beneficien. A mí me llamó mucho la atención porque bien podemos trabajar con ciertas proyecciones y planteárselos a ellos, inclusive hasta en mi caso nos beneficia porque dándoles una proyección pueden ya tenerlo hasta producido en cierta fecha y evitamos atrasos de después. Sí, siempre y cuando no suceda lo que nos contaba la vez pasada, ¿verdad? Sí, ese es como el riesgo. Sí, hombre, es que estos clientes. Tiene razón. Eso desmotiva un poquito. Pero al final de cuentas son nosotros platicábamos hoy con a ver, estábamos aquí, hoy tenía la faceta de ventas, entonces tenía esa faceta de ventas y estaba con alguien de compras. Y nos decía, miren, nos encanta. No se le escucha, Pero no mi sé si. flujo de efectivo yo prefiero. Hola, hola. Hola, no le escuché, no sé si solo fue conmigo, pero no se le escuchó A esta ver, parte. No se escuchó de, bien. Ahí no se se fue. escuchó bien. Dígame si Sí, ahora se escucha un poquito mejor. ahorita lo escucho bien. Va, perfecto. Es que ahorita ya me estoy empezando a conectar aquí en la computadora. Ok, eso debe ser. Decía que para contarles, estábamos con la gente esta de compras, la gerente, y lo que nos decía, miren, ustedes como proveedores me encantan, pero no tengo efectivo. Entonces lo que necesito es que me extiendan días de crédito. Pero mire qué interesante, ¿verdad? Porque lo que nos dice es, y no me importa si me cobra más caro. Hágame una tabla en donde usted me diga el precio de 30 días, de 45 días, de 60 días y hasta de 90 días. Entonces, en base a esa tabla, yo escogeré y veré cómo está mi flujo y con eso vamos a poder venir y hacer negocio. Entonces, digamos, llegar a ese punto de negociación es también interesante porque le ayuda de alguna forma a esos compromisos, ¿verdad? Y ella me decía, aquí lo que nos decían es, mire, vamos a hacer un contrato y lo vamos así a formalizar y todo. Entonces, como que eso va disminuyendo el riesgo. No lo elimina, pero lo va disminuyendo. Y eso es algo que ustedes también pueden ir buscando
en ese tipo de cuestiones, pero con una perspectiva desde el punto de vista operativo, ¿verdad? Logístico, ¿verdad? Pero la interrumpí. Si quiere, termine su comentario, por favor. ¿Qué más vio usted que le llamó la atención? No, no, estaba realmente, sí, lograron negociar, porque inclusive con los agentes aduanales tiene mucha razón. O sea, realmente yo prefiero por crédito, por temas de crédito, a veces uno escoge, aunque sea más caro, pero el tema de crédito ayuda bastante. Y prácticamente a uno de nuestros agentes le abrió puertas, el solo darnos crédito al iniciar, le abrió puertas con nosotros. Entonces, sí es interesante cómo poder negociar esos temas, ¿verdad? Sí, Al momento, esto me quedó bastante remarcado, justo al analizar de poder trabajar con proyecciones y sí, solo ver como qué productos son como los más seguros de consumo y no contar con este riesgo, ¿verdad? sí, correcto. Hoy vamos a ver un concepto que yo creo que va ahí sin el creo. Estoy seguro de que le va a ayudar precisamente en esos criterios. Hay un término que se llama made to stock y made to order. Entonces vamos a ir viendo y ustedes van a ir eligiendo cuál es el que deberíamos de tener en stock, o sea, almacenar nosotros y cuáles deberíamos de ir a negociar para que el inventario lo tenga, digamos, el proveedor, ¿verdad? Y después la apertura, obviamente, ya con esa visión, y pues ya la apertura de negociación, justo, ¿verdad? Lo que estamos platicando, ¿verdad? Así que buenísimo, muchísimas gracias. Gracias por su colaboración ahí, Gracias. eh, Sofía, perdón. A ver, miremos a alguien más. Una última, ¿no? A ver, vamos a hacer algo. Em, Preguntémosle, Selvin, ¿cómo te fue a ti? Recording in progress. Gracias, Ramón. Buenas tardes. Pues bien, me llamó la atención lo que vimos del volumen, volumen óptimo del pedido. Cómo desarrollamos la ecuación, ¿verdad? Que nos permitía establecer cuál era el punto óptimo. Me lo llevo como ejemplo, ¿verdad? Y pues entiendo que hay otras variables que luego se pueden, este es como un escenario óptimo para ir entendiendo el concepto, pero pues luego podemos ir agregando más variables según el giro de nuestro negocio, ¿verdad? Eso fue un poquito de lo más relevante que me quedó de la sesión anterior. Ok, buenísimo. Déjeme desconectarme del teléfono y me voy a conectar aquí en la computadora y ya les voy a mostrar aquí esta parte. Un segundito y hago tu comentario sobre esto, Selvin, ¿no viste? Un segundito. ¿Se me escucha? ¿Bien? ¿Hola? Sí, sí se escucha. Sí, sí, perfecto. Selvin, excelente. O sea, recalcamos sobre el punto que estábamos hablando de esa, donde se intersectan esas dos curvas. Ahora, lo que muy bien nos decía Otto. Ahora te hago una pregunta, o en general, ¿verdad? Porque lo que nos contaban, ahorita ya vimos, digamos, desde el punto de vista de, ya a Sofía se le abrieron ahí como las posibilidades de ir a negociar. Ok, perfecto. Eso se llaman ir a negociar en las cadenas extendidas, ¿verdad? Que era lo que estábamos platicando de cadenas de suministro. Y digamos que Otto también ya nos dio esa luz de mirar lo que nos estabas comentando, ¿verdad, Selvin? Ese ejemplo teórico el volumen óptimo, ¿verdad? De pedido. ¿Cuál es ese para que entonces en todo caso los costos sean iguales?
y que entonces optimicemos el costo. Más allá, ya es una decisión si vamos a gastar más, es una decisión estratégica por algo que no tenga que ver necesariamente el costo. Muchas veces, como platicábamos, a veces tomamos decisiones de me va a salir más caro, pero el costo de oportunidad de perder a un cliente es mucho mayor. Entonces voy a bajar mi margen en este periodo de tiempo, pero voy a alargar la fidelidad de mi cliente. Ahora, eh, platicábamos que hay diferentes tipos de ver el inventario y entonces, ¿qué les quedó? A ver, te hago la repregunta, Selvin, porque me dijiste eso, pero ¿qué viste del concepto de almacenes? ¿Algo que te haya llamado la atención ahí en almacenes? Bueno, en el tema de almacenes, pues toda la parte de manejo del inventario, ¿verdad? Todos los tipos de almacenaje que podemos encontrar. Realmente, pues esa es un área en la que yo he trabajado muchos años y pues tengo un poco de conocimiento ahí de estos temas. Realmente lo que uno va buscando dentro de un centro de distribución es optimizar el espacio, ¿verdad, Ramón? Cada vez hay menos espacio para operar, cada vez hay menos bodegas en la ciudad, muchos están migrando a la periferia, complicado con los temas de los tráficos, etcétera, pero digamos que es lo que está pasando en Guatemala por lo pronto, ¿verdad? Entonces, hay que sí o sí aprovechar el espacio como el lugar. Y entonces veíamos muchos sistemas ahí que nos presentaste de cómo se puede ir optimizando ese espacio y que al final yo lo que les puedo comentar es que es un poco la experiencia de cada quien, ¿verdad? O sea, cómo uno va diseñando y haciendo su layout de lo que realmente necesita la operación de acuerdo a lo que uno hace. Porque pues no es lo mismo, por ejemplo, no sé, preparar tornillos, ¿verdad? Que preparar, por ahí decía alguien, nosotros tenemos unos sacos grandes que llevan N Sí. cantidad. Entonces, es un poco ir adecuando eso, ¿verdad? Pero el concepto en general, que fue lo que vimos, me parece interesante. Ok, excelente. Ahí, digamos, a mí siempre lo que hay un tipo de almacén que es como tal vez uno lo mira todos los días, pero es el que al que uno menos le sabe el nombre, ese famoso de arrume negro, ¿verdad? Entonces, ese que estábamos platicando, pero sí, lo que tú dices es importante. O sea, hoy lo que nosotros tenemos es el concepto de dónde almacenamos y cuánto almacenamos, cuánto me va a costar. Pero una vez lo tengo almacenado, tiene una implicación muy importante de costo logístico en función de distancia de donde está. Yo diría que le vamos a llamar centro de costo, porque puede ser producción, ¿verdad? Que es un centro de costo, podría ser la bodega del distribuidor, que podría ser otro centro de costo, dentro de tu cadena de suministro. Entonces, la distancia y cómo hacemos los movimientos logísticos tiene una implicación de costo de oportunidad también. Así que buenísimo, muchísimas gracias. Ok, vamos a avanzar entonces. Gracias por sus colaboraciones. Ahorita ya estamos aquí en la presentación. ¿La están viendo primero? ¿Ya están viendo el slide? Sí. Ok, perfecto. Sí. Entonces, ya vimos los inventarios y todavía vamos a tocar. Soy un poquito necio con el tema de los inventarios porque también perdón, de los almacenes porque también se tocaron, digamos, los riesgos que pueden empezar a ver en el momento de que me dan a resguardo algo. Yo lo tengo que guardar de alguna manera. Y eso sí, yo no sé cuándo me lo van a pedir, pero el día que me lo pidan, yo lo tengo que ir a traer rápidamente y lo tengo que entregar en las condiciones tales y cuales que me las entregaron, ¿verdad? Entonces, ahí vimos las diferentes actividades que se hacen en un almacén, pero todo gira alrededor de los famosos inventarios. Entonces, ahí empezamos a ver el tema de rotaciones, caducidades, vimos PEPs, webs, o sea, básicamente, concepto nada más en posición. Hoy lo vamos a ver en estanterías y vamos a ver los layouts que también estabas comentando, ¿verdad? Vamos a ver ciertos layouts, vamos a ver un pequeño ejemplo de cross-dock, pero lo que me interesa es caer en los números.
Entonces, enseñarles los tres ejemplos que les decía, uno partido en dos y el otro que vamos a ver ya los stocks mínimos. Y entonces vamos a ver, ya le vamos a meter un poquito más de sal y pimienta porque vamos a poner dos perspectivas de pronósticos. El que es el que me están pidiendo o el que me van a decir que vamos a vender y el otro que es estacional, ¿verdad? Histórico. Entonces vamos a tomar ahí, vamos a tener dos criterios y entonces ahí vamos a tomar decisiones, ¿verdad? En fin, la idea de esto es irlos ayudando a ustedes a que tengan más herramientas para su toma de decisiones. Veamos esto, ¿verdad? Aquí vamos a tener, eh, como decíamos, las perspectivas de cómo se manejan los inventarios y vamos a clasificarlos. Entonces, vamos un poquito por la teoría. Vamos a ir escuchando algunos conceptos para ir que cuando ya los vean en el ejemplo, pues ustedes ya los tengan un poquito más remarcados en ese sentido. Entonces, digamos, por el propósito en la cadena de suministro pueden ser inventarios propios, materias primas, materiales, repuestos, productos en proceso, productos terminados, maquinaria, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser incluso maquinaria, puede ser, como habíamos platicado, dependiendo de la cadena de suministro, pueden ser los mismos suministros, ¿verdad? Entonces, los inventarios toman diferentes nombres. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a ver cómo se gestiona. Entonces, hay un concepto ahí que habla de la teoría de óptimo de compra, que es el menor costo entre el costo de pedir y el costo de almacenar, que ya lo vimos, que es esa curva que estábamos platicando de esa intersección, ese es el lote, pero también hay otra perspectiva, es ¿qué hago yo para estar pidiendo? Cuando nosotros introdujimos ahí el concepto de administración de la demanda, decíamos, mira, ¿cómo le hacemos para no quedarnos y seguir produciendo? Bueno, entonces tenemos que ver el lead time, cuándo es que me lo despachan, el tamaño del lote, en qué tamaños me despachan, y la otra de las cosas es qué tengo a mano y qué me están pidiendo. Ahora lo vamos a ver desde la perspectiva, ya lo vimos desde la perspectiva del costo, ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de la demanda, solo que ya un poquito más complicado, ¿verdad? Le vamos a meter ahí sal y pimienta para que ustedes tengan otras herramientas. Ahora, aquí hay una clasificación, ¿sí? Entonces me gustaría ver, a ver, pidámosle a alguien por acá que me ayude a leer. A Eluvia, la tenemos. Hola, Eluvia. Buenas noches, Buenas noches, Eluvia. ¿Usted podría ayudarme con esta lectura, por favor? con mucho gusto. Solo que no me deja ver toda la presentación. ¿No? No, hay una, Sí. en las primeras líneas me aparece su foto. Ah, no le creo. Ah, pero Y esa es dice, cuestión suya, esa es ajá, pantalla. Ese es, en la ese es, usted lo, pantalla. no, usted lo puede quitar, oye, si está en computadora, Ah, solo busque ahí la opción en donde elimine a la persona que está hablando y entonces ya le queda la pantalla completa. ah, gracias. A ver si se puede, a ver si se Sí, puede. Si no, yo le sí, ayudo ya. con las primeras líneas, ¿ya? Gracias, muy fin. Primer línea. Acá, una clasificación simple por el estado en el que se encuentra el material o bien la función que realiza en un momento de su proceso productivo. Inventario perfecto. Es el que se lleva en continuo acuerdo con la disponibilidad, capacidad de almacenaje. Intermitentes. Este conteo se realiza periódicamente a lo largo del año. Final. Se relaciona el conteo al final de un periodo por ejemplo, el ejercicio fiscal de la empresa o bien el final de producción de un producto. Inicial. Al principio de las operaciones o de un periodo físico, conteo real, es decir, en presencia de los materiales, productos. Producto terminado, toda aquella mercadería que ya terminó su proceso productivo. Tránsito, aquellos que se utilizan en los canales de distribución o abastecimiento con proveedores y clientes. Perfecto. Gracias, Eluvia.
¿Algo que les llame la atención o que no hayan visto anteriormente? ¿Que quieran que amplíe? ¿No? Muy bien. Eh, Sí, ingeniero, dígame, solo le quería hacer una pequeña observación. dígame. Fíjese que en mi caso, en lo personal, yo no he trabajado, no he tenido como así relación realmente en lo que es inventario, a inventarios, a mercaderías. Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos, somos operadores logísticos, estamos Ok, trabajando en una empresa de aduana, entonces creo que no tenemos un 100% como nuestros compañeros que sí he escuchado que se relacionan a inventarios o tienen más conocimiento del proceso, ¿verdad? Entonces, en ok. mi caso y en el caso de mi compañero Byron Chacón, estamos aprendiendo algo nuevo para nosotros hoy en día, ¿verdad? Entonces, para que nos tenga un poquito de paciencia y que si nos puede ampliar un poquito más los, por ejemplo, aquí en lo que son los tipos de inventario, Sí, podría dar un receso así. sí, con gusto, no se preocupe. Mire, Gracias. digamos que de alguna forma en la ecuación matemática que se llama comercio internacional, si estuviésemos en una mesa, usted tiene prácticamente todos los haces y eso se Ujú. llama la gestión aduanal. Nosotros tenemos ahí como una mano diferente, pero digamos que el resto lo que va teniendo es una mano diferente porque tenemos, a usted le llega ya prácticamente lo que hay que resolver. Pero antes de eso hubo decisiones de qué traer, cómo traerlo, quién lo traía, qué documentos, etcétera, etcétera. Y después de que ustedes nos liberen, existen otros procesos logísticos. Entonces, no se preocupe, me encanta que ¿cómo se llama? Que de alguna forma complementen el conocimiento precisamente con esos procesos previos y posteriores, porque seguramente van a ir entendiendo mejor el cliente cuando esté enfrente de ustedes y les esté diciendo, les esté preguntando o que ellos mismos les estén diciendo, mira, pero es que esto urge, es que tenemos aquí y tenemos una ruptura de stock y que aquí que allá, esos conceptos ya le van a ir haciendo clic. No se preocupe, Lubia, con mucho gusto. De hecho, lo que voy a hacer ahorita es que entonces voy a hacer algo como un poco más sencillo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, inventarios inicial y final, digamos que eso es interesante porque se va relacionado con un proceso, ¿verdad? Puede ser inventario, digamos, eso se escucha mucho en auditorías, por ejemplo, vamos a hacer digamos, una auditoría de la materia prima que tenemos. Entonces, ¿cuál es el inventario inicial? ¿Cuál es el inventario final después de que hayan terminado de producir esas camisas? Y entonces así tenemos una idea, por ejemplo, ¿verdad? La otra de las cosas interesantes es ese de tránsito. Ese es el que me gusta venir y tener porque de alguna manera este que estamos hablando de inventario en tránsito es también plata. O sea, yo tengo ya esas camisas, ya las produje, ya las saqué de mi bodega o de mi área de producción y la tengo metida en diferentes canales. Entonces yo siempre digo, mira, ¿cuánto dinero necesito? Ah, bueno, pues mira, pues tenés inventario en tránsito en tus canales de distribución, a menos que ya lo hayas vendido al contado. Pero si no, ahí hay dinero parado. El otro inventario es el que estás produciendo. Otro inventario es el que tenés en bodega justo para producir. Y otro inventario es el que tenés en tránsito viniendo, sobre todo si es marítimo, por ejemplo. Entonces, ese contenedor muy probablemente o ya lo pagaste o ya estás por pagar o ya pagaste una parte de él, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos nos ayudan a ir entendiendo el capital de trabajo, ¿sí? Eh, y entonces le empieza a dar una idea a uno de la terminología interesante que nos puede ir sirviendo para entender qué se refieren cuando están en la cadena de suministro y nos están hablando de estos términos. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Aquí es la siguiente slide. A ver,
Jonathan, te tenemos. ¿Nos ayudas con este slide? Con mucho gusto, gracias. Sí. Como primer punto dice materias primas, existencia de insumos para la transformación. Segundo punto, en proceso, aquellos que han concluido en la fase para agregarles el valor, perdón, con otros insumos indirectos como la mano de obra. Por ejemplo, consignación, productos que se entregan para ser vendidos, pero la propiedad del mismo aún es el vendedor. Máximo, se relaciona a la planificación de producción, por ejemplo, y se refiere a los pronósticos de la demanda. Mínimo, nivel de material a ser mantenido en el almacén y con el cual se puede operar. Disponible, aquella cantidad de productos que están listos para venderse. En línea, se refiere a lo que está guardado en producción para ser procesado. Cuarentena, cualquier material que ya está en posición, pero que está pasado por un periodo de reserva y no puede ser utilizado. Prevención, también conocido como provisionado, y es aquella cantidad que se tiene como respaldo y de una necesidad futura. Excelente. Gracias, Jonathan. A ver, bueno, materias primas y en proceso, es está interesante. A consignación, creo que es, digamos, en donde se entiende que es eh, el término va en función de la propiedad del inventario, ¿verdad? Ahora, aquí hay dos términos interesantes, máximo y mínimo. Vamos a hablar incluso de un stock o de un inventario óptimo de operación. Y entonces vamos a estar discutiendo eso. Pero aquí ya estamos hablando de máximos y mínimos. Mínimo de operación. Con eso ya llegaste a ese nivel en donde si bajas allá además de eso, ya tenés posibilidades que dejes de operar. Y máximo, arriba de eso, ya no es eficiente, ¿verdad? Ahora, ¿alguien tiene algún ejemplo de inventario en cuarentena? ¿Alguien le ha sucedido eso de inventario en cuarentena? ¿O en qué tipo de materiales o productos se da esto de inventario en cuarentena? En mi caso, Adelante, Jonathan. Sí, Gracias. Tal vez en mi caso, en la empresa donde estoy yo, sería como el producto de Navidad, ¿verdad? Porque ahorita en noviembre nosotros sacamos todo lo de Navidad y lo mandamos todo diciembre y parte de enero, pero después se mantiene el producto sin moverse. ¿Podría ser un ok. ejemplo? Vamos a revisar en un segundo para ver si es un ejemplo, ¿viste? Pero vos me estás diciendo que lo que vos tenés, sacás el producto y después de en enero lo retenés en los puntos de venta, me imagino yo, o algo así. Eso fue lo que te entendí, pero está sin Correcto. moverse. ¿Así es? Ajá, Ok. sí, Vamos a ver si es cuarentena. Vamos a ver en un segundito. Alguien que dé un gracias. ejemplo, alguien Ingeniero, por ahí creo en yo mi que había caso, visto algo. Dale, dale. Yo creo en que mi está caso, Romero y después Oscar, ¿sí? ¿No? O Oscar, dale Oscar primero, dale, ya te escuchamos. Y después Romero. gracias, ingeniero. En el caso nuestro, ¿verdad? Un producto pasa a cuarentena, por ejemplo, materias primas, cuando no se cumple con los certificados de calidad. El proveedor se le olvidó mandarlo y nos entregó el producto, pasa a cuarentena, está en no utilizarlo, hasta que venga todo lo que es toda la documentación. Automáticamente se revisa, lote, fecha de caducidad, fecha de producción. Hasta ese momento que ya tenemos toda esa papelería, ese material pasa a libre utilización. ¿Ok? Excelente. ¿Tipo de material o tipo de inventario que nos estás diciendo? Danos un ejemplo de sabor, color o de qué estás hablando. Sería, por ejemplo, en el caso nuestro, sería, por ejemplo, lo que es la leche, ¿Sí? sería grasas y todos los componentes que lleva un helado. A nivel, pues, nacional, es más fácil conseguir que nos manden rápido los documentos que amparen ese producto. A ¿Ok? nivel ya de importaciones es un poquito más complicado, pero más ¿Ok? sin embargo, pues sí recibimos la materia prima
pero si quedamos en ese producto, queda en cuarentena, tenemos, pues debemos de tener un stock suficiente para no utilizar eso, porque no sabemos si nos va a cumplir con, según pues la calidad que estamos solicitando y que el certificado pues cumpla con los estándares, perdón, el producto cumpla con los estándares de calidad que solicitamos nosotros. Perfecto, ok. Se acerca bastante al concepto de cuarentena, muy, 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 muy cerca. Vamos a escuchar un par más y después yo lo aclaro. Romeo, Buenas noches. ¿Me escuchan? sí, alto y claro. Muy bien. En el caso de nosotros, lo que es el producto terminado que sale del área de producción, hablando de helados, nosotros ingresa el producto terminado, valga la redundancia, a las bodegas. Nosotros tenemos que esperar que microbiología siembre ese producto y luego ellos nos pasan un informe qué productos cumplen, cuáles no cumplen. No cumplen quiere decir de que está al mínimo de los parámetros microbiológicos, pero pasan a un remuestreo. Entonces, hasta que microbiología nos informa que el producto cumple, entonces nosotros venimos y ya este producto lo podemos despachar. Caso contrario, el producto se va para desecho. Correcto. Por ahí ese es un ejemplo más concreto. Eh, lo que sucede con estos normalmente tiene alguna relación con una condición intrínseca del material, ¿verdad? El material o ingrediente y tiene que ver con que sea o no sea nocivo, o sea, que sea peligroso o dañino para el consumo, para el uso, ¿verdad? Y entonces, digamos que de alguna forma eso entra en un periodo de cuarentena hasta que se cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, la madera puede estar en un proceso de cuarentena, ¿sí? Hasta venir y no entender si fue fumigado o no, o fumigarse, ¿sí? Si se fumiga, entonces de todas maneras pasa en un proceso que no se puede utilizar automáticamente, sino que tiene que esperarse a que se mueran los bichos, pues en este caso en particular, ¿verdad? Y entonces después ya se puede utilizar. Entonces, digamos que si estuviésemos produciendo madera, nosotros vamos a tener esa madera ya cortada y lista, etcétera, etcétera, pero tiene que pasar un proceso de fumigación, va a estar en un periodo de cuarentena hasta que vengamos y entonces alguien, ¿verdad? Como nos está contando Romeo, vaya y valide si ya es, si ya se puede utilizar o no, si no es nocivo, ¿verdad? Si no, se reprocesa o se desecha y si no, sí se puede utilizar. Eh, sí, interesante ejemplo, ¿verdad? O sea, este de cuarentena es el muy particular, pero muchas gracias, Romeo, muy, muy interesante. Jonathan, no sé si viste, ya te queda un poco más claro si es, digamos, si tu inventario ya lo tenés en las tiendas y después se queda allí, muy probablemente no es cuarentena, ¿verdad? No sé si lo ves. Sí, correcto. Ok, listo, nítido. Bueno, entonces, estos son, solo para que ustedes vean, ya le pusimos un montón de nombres al inventario, ¿verdad? Y ya vimos ahí el inventario desde la perspectiva del uso y de condición. Ahora, regresemos un poco, porque por ahí decíamos, mira, eh, vamos a poner el inventario y vamos a usar un criterio que le vamos a llamar ABC. ¿Lo han escuchado? Criterio ABC. Criterio ABC puede ser criterio ABC de costo, puede ser un criterio ABC digamos, de almacenaje. Híjola, lo llevan al extremo, ¿verdad? Ahí les contaré, pero no me quiero desviar, pero siempre que hablo ABC me recuerdo de cómo hacían la adjudicación de costos en una operación de servicios. Y entonces, cuando yo preguntaba, eran encuestas y yo me quedaba así como que es muy subjetivo. Sin embargo, este ABC tiene eso, digamos, para venir y que ustedes vayan pensando, ¿cómo voy a almacenar ahora? ¿Dónde voy a poner qué cosas en un almacén? Bueno, tengo un inventario, entonces lo que voy a hacer yo es que voy a ver cuál es el más importante
cuál es el medianamente importante y cuál es el poco importante, pero sí es importante. Entonces a eso se le llama ABC. Digamos, su origen sobre un concepto que no sé si lo han escuchado, que se llama el principio de Pareto, ¿sí? La ley de Pareto o del 80-20, que tiene una explicación muy simple. Dice, Pareto fue un matemático italiano que observó grandes cantidades de datos y en grandes cantidades de datos siempre miraba que se comportaba de la siguiente manera. Dice, mira, el 80% del impacto de lo que yo estoy observando viene dado por solamente el 20% del total de las unidades. Yo se los voy a poner, digamos, a mí me gusta ponerlo y mezclarlo todo un poquito. Se los voy a poner así muy sencillo. Y después regreso al tema de inventario. Les prometo ahí que regreso al tema operativo productivo. Pero digamos, yo cuando estoy analizando, digamos, las ventas y estoy viendo territorios, estoy viendo vendedores, ¿verdad? Y entonces aparecen todos los vendedores, ta, 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 ta. Y entonces, si los ordenas de quién es el que más vende a quien el que menos vende, muy probablemente te vas a notar, ¿sí? Probablemente. No necesariamente funciona todo el tiempo así, pero en grandes cantidades de datos, lo que dice Pareto es que el 80% de tus ventas de la empresa viene dado nada más por el 20% de tus vendedores. El 80% de tus ventas viene dado por el 20% de tus vendedores. Explico de nuevo. Digamos que vendas 1 millón de quetzales y tenés 10 vendedores. Si se cumple el principio de Pareto, ¿sí? Lo que te está diciendo es prácticamente, mira, del millón de quetzales, 800,000 quetzales vienen vendidos por 2 territorios, el 20% de 10, 2 territorios. ¿Ok? Ese es más o menos como estamos hablando de temas de criticidad. Entonces, cuando estamos hablando digamos, de A, B, C, nosotros le podemos poner el porcentaje perdón, si ustedes ven aquí dice costos. No, es que yo lo hago aquí con el puntero. Aquí está. Por ejemplo, en este eje tenemos costos y en este eje tenemos total de artículos, que es lo que estamos diciendo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, si se formase Pareto, aquí habría una línea en donde muy probablemente el 80%, o sea, estaría acá, de los costos, viene dado por A, que es el 20% del total de artículos. Obviamente, no necesariamente funciona en una proporción exacta, pero eso es, digamos, el ejemplo que les puedo poner acá. Y esos criterios se van poniendo de una manera diferente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos viendo ya algo donde le vamos a meter un poquito más de sal y pimienta. Fíjense, pues. Aquí tenemos dos cosas, ¿sí? Aquí están las existencias digamos, del tipo A, tipo B y tipo C, ¿ok? Vale. Entonces, cuando yo vengo y le aplico un criterio que es el porcentaje de valor, quiere decir qué tan valiosos son o qué tanto precio tengo, le vamos a decir qué tanto costo tengo, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es que el tipo A son como los más caros, no sé si lo ven, ¿sí? Esos son como las existencias más caras. Tipo B, mm, ya no son tan caras, pero de todas maneras es algo importante. Pero el tipo C son los más baratos. Cuando nosotros, miren ustedes ahora la ocupación del almacén. Tenemos un montón, ¿sí? Que tienen una importancia baja. Tenemos el 30% que tenemos una importancia media, ¿sí? Y tenemos el 20% que tenemos una importancia alta, ¿ok?
Entonces, y lo que nosotros vemos es que tenemos temas de costo, ¿verdad? Y también tenemos, digamos, las zonas o la cantidad de ocupación que pueda tener nuestro inventario en función del espacio disponible. ¿Ok? Miremos este. Basado en esto, tenemos dos enunciados interesantes. A ver, aquí ya nos vamos a meter al tema de inventarios mínimos y otro tipo de inventarios. Diana, ¿la tenemos por acá? Hola, sí, Ramón. Sí, vaya. ¿Usted sería tan amable de venir y leerme el lado izquierdo del slide en donde habla del problema de los costos de inventarios, por favor? Sí, con gusto. El problema de los costos de inventario es entender cada una de las estrategias de acuerdo a la criticidad. Recordemos que existen costos asociados, no solo a la adquisición de los mismos, sino el traslado logístico hacia el almacén. La optimización de las cadenas de suministro es regularmente determinística, mientras los métodos de pronósticos, demanda y control de inventario responden a diferentes variables. Las optimizaciones normalmente son modelos lineales, matemáticos, y los otros, demanda e inventario, no lo son. De acá que las estrategias o políticas de reabastecimiento deben ser revisadas para contemplar los inventarios mínimos que se requieren de productos y por lo tanto los inventarios de seguridad dependerán de factores cambiantes. Por ejemplo, una política podría ser retener inventario al final de cada periodo como un porcentaje de la demanda esperada del siguiente periodo. ¿Ok? Continúo. Ahí estamos. Espéreme. Ahora, de lo que usted leyó, ¿sí? Aquí empieza a haber un problema importante. Cómo se comportan los diferentes componentes que tienen que ver con los inventarios. ¿Lo logra ver? ¿Cuáles son esos elementos? Sí, menciona de que la parte de la optimización difiere de los métodos de pronósticos, demanda y control de inventario. ¿Mm? ¿Ok? Excelente. O sea, ahí, pues, digamos que ahí le puso el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cualquier modelo matemático, como es lo que estamos platicando, se puede acercar lo más que se pueda, digamos, a la realidad, pero falla. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que en los pronósticos son pronósticos. No es, digamos, ya listo lo que va a suceder. Y ese pronóstico, si bien es cierto, y ustedes se recuerdan de los términos, por ejemplo, un horizonte de demanda congelada en firme, ¿sí? Son las que ya no podemos cambiar. O sea, lo que me hayas dicho, yo ya no lo puedo hacer porque ya tengo ese inventario en proceso y hay otro inventario que está en línea y ya lo estoy ya le estoy poniendo los botones a esas camisas. Si me decís, no, 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 ya no los necesito, ya es muy tarde, ¿verdad? Ya pasó el periodo. Ok, buenísimo, Diana. Usted sería tan fina, termine digamos, el slide con lo que dice a la derecha, que dice, el dilema es, Ok. El dilema es que cuando una cadena de suministro responde a una empresa en expansión, el determinar el inventario requiere mucha flexibilidad por el crecimiento. Este tipo de decisiones con un sistema ABC nos da una idea general en el grupo de productos o insumos, pero debe de llegar al detalle por la línea de producto. buenísimo, buenísimo. Ok, gracias, Diana. Excelente. Miremos qué hora es. Ah, estamos bien.
Fíjense pues, entonces, vamos a ver esto, ¿ok? Si vamos a hablar, tenemos bebidas, la bebida A, B, C, D y E, que están aquí. Esos son los productos. Los vamos a venir a almacenar y este es nuestro inventario. Entonces empezamos a analizar los índices de rotación y nos damos cuenta de que hay algunos productos como la bebida A y la bebida D, ¿verdad? Que son de alta rotación. Eso se venden un montón y entonces nos están pidiendo y se está rotando, etcétera, etcétera. Eh, la B, C y E son de índice de rotación bajo. Entonces, si nosotros armásemos nuestro inventario en función de este índice y dijéramos, mira, los más altos primeros y los más bajos después, por ejemplo, entonces tendríamos la bebida A y la bebida B arriba y el resto después de la D para abajo. Pero cuando le metemos otro factor que es el costo de adquisición y vemos que la bebida A es un costo de adquisición alto y en la otra que estábamos viendo la bebida D es un costo de adquisición bajo y así sucesivamente se dan. Entonces, estas combinaciones nos permiten crear un criterio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy, la creación de esos criterios. En lo particular, si ustedes lo ven, alguien que rote mucho y que tenga un costo de adquisición bajo, yo le voy a poner mucha atención, ¿sí? Le voy a prestar muchísima atención, porque aquí está mi margen. Si estoy vendiendo un montón y me cuesta poco, entonces muy probablemente, bueno, habrá que ver el precio de venta, pero digamos de alguna forma le estoy metiendo mucho esfuerzo acá, ¿sí? Ahora, este que tiene un índice de rotación alto, pero costo de adquisición alto, bueno, también es importante por el índice de rotación. Sin embargo, el costo de adquisición es alto, ¿verdad? Entonces le vamos a poner como un criterio estratégico. Y miren este, bajo, bajo, bajo riesgo. Bajo, bajo, bajo riesgo. Índice de rotación bajo y costo de adquisición alto, alto riesgo. ¿Ok? Entonces, esta matriz y estos criterios con estas mezclas de variables nos empiezan a arrojar a, digamos, criterios que son muy propios de la política de la empresa. Si no estoy mal, ayer estábamos platicando perdón, el lunes estábamos platicando y decíamos, mira, ahí tendrías que venir y cambiar proveedor. No, es que fíjate que nuestra política, podrías hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, ya hay lineamientos internos que alguien determinó y que guían a la empresa en cómo hacer negocio. Aquí la idea es que ustedes, al final de cuentas, rompan ciertos paradigmas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que todos estos modelos nos permiten eh, cuestionarnos, preguntar, 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 preguntar. Y entonces disminuir el riesgo. Como me decía alguien hoy, ¿verdad? Nos mandaron ahí una nota, entonces nos decía eh, que depende de cómo se leía, porque digamos, al final de cuentas, eh, una empresa de servicios que mitiga riesgos te ayuda a que los riesgos disminuyan, pero no te los va a eliminar. Explico. Una empresa de seguridad, por ejemplo, te va a ayudar a mitigar riesgos. Ahora, ¿no te va a pasar nada? No, claro que sí. O sea, es como venir y decir, mira, voy a comprar un seguro para el carro, por si hay algún accidente. Entonces, y si no hay ningún accidente, pues entonces no lo usaste, pero lo tenías asegurado. Entonces, siempre es mitigación de riesgo, ¿verdad? Entonces, quiero venir y decirles esa parte. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, solo para terminar el ejemplo, que desvía un poquitín, pero vale la pena, es que tenemos que tener una claridad qué sí se puede, qué no se puede y romper paradigmas, ¿verdad? Porque este cliente lo que pasa es que estaba acostumbrado a cierta
ciertas cuestiones y cuando nosotros entramos y les explicamos, entonces están rompiendo paradigma. Por ejemplo, entregar un informe, está como parte de las cuestiones, un informe escrito. Entonces, y no puede ser digital, es que así dice la política, que tiene que ser escrito, pero ¿para qué te vas a llenar de papel? Mejor te lo mando y lo manejas y te lo hago, digamos, de manera digital. Entonces, son cosas que al final de cuentas termina siendo este concepto de criterio que depende muchísimo de las empresas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta en este sentido? Aquí ya estamos mezclando criterios, no, perdón, condiciones para establecer criterios. Pero eso va a depender mucho de cada uno de ustedes, ¿verdad? De cada las empresas, qué tan proclives están a tomarse riesgos, por ejemplo, o qué les interesa más, si es la rotación, si es el costo de adquisición, etcétera, etcétera, en este ejemplo que les estoy poniendo. ¿Preguntas o algún comentario sobre esto? ¿No? Bueno. Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? Ya vimos diferentes tipos de inventario. Ya empezamos a esbozar un concepto que se llama stock, que es el inventario que voy a tener a mano y el que voy a gestionar. Voy a dejar a un lado todos los demás, los que están en proceso, en cuarentena, digamos, en producción, etcétera, etcétera, y me voy a concentrar en el que voy a traer para almacenar, ¿ok? Ese inventario. Y entonces vamos a ver, digamos, dependiendo de ciertos factores, cuál es ese monto óptimo, mínimo que debería de tener. Lo vamos a hacer con un Excel y les voy a enseñar qué tan sencillo puede ser. Pero de nuevo, después son criterios. ¿Qué tan cómodo te sentís? Qué tanta plata financieramente estás corriéndote o no? Y cuál es el riesgo que te querés correr. Cierro mi comentario con este. Les conté un poquito de esta visita que tuve a esta empresa que se están expandiendo para Honduras. Entonces es interesante porque estábamos sentados y como estábamos en compras, yo estaba viendo que tenían ahí, no puedo decir otra palabra más que metiche, ¿verdad? Pero habían ahí un montón de canastas, así como canastas navideñas, de un montón pero diferentes. Pues me llamó la atención que todas eran rojas y de diferentes tamaños y así, con todo, pues, de productos y todo. Entonces al final le digo, mire, licenciada, ¿y qué onda con esas canastas? Es para sus colaboradores. Entonces me dijo, fíjese que sí, estas fueron las muestras que me presentaron porque hice un concurso, un como tipo, no le llamemos licitación, pero digamos una invitación a que pudieran presentar sus ofertas. Y ok, y entonces el evento implicaba 1,800 de estas canastas. Entonces me quedé pensando así como que, wow, cuando salimos de ahí, me quedé pensando, sí, pues por supuesto, fin de mes debe tener una presión bien alta porque sus flujos en tesorería deben de ir directamente a pagar una planilla de al menos 1,800 personas. Y no eran, deben de ser más, porque obviamente esas canastas eran para toda la parte operativa. Me imagino que deben de haber más, pues, y diferentes salarios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que de alguna forma, insisto, ya uno como les conté, ellos prefieren pagar un poco más caro y es un tipo de negociación que están dispuestos porque ahorita lo que les interesa es el flujo, es tener dinero para pagar sus compromisos de corto plazo. Quienes puedan venir y negociar de largo plazo, pues lo van a hacer. ¿Ah? Y eso es lo que para eso estábamos ahí sentados. Así que son las 7:02. Démonos unos 5 minutos de receso para estirar las piernas y regresamos y nos vamos a meter ya, vamos a terminar un poquito, un par de cositas más de teoría, pero ya vamos a hablar de cómo optimizar las cadenas de suministro y nos metemos en los ejemplos primero, ¿ok?